Quiero tiempo, pero no un tiempo apurado. Tiempo de jugar, que es el mejor. Por favor, ¿me lo das suelto y no enjaulado adentro de un despertador? Quiero un río con 14 pescaditos y un jardín sin guardia y sin ladrón. También quiero para cuando esté solita un poco de conversación. Quiero cuentos, Historietas y novelas. pero no las que andan a botón. Yo las quiero de la mano de una abuela y, y que me las cuente en camisón. Estaban paradas frente al negocio de ropa y artículos varios, ahí en la calle Rivadavia, al 8300, barrio de Floresta. Ella, la madre, y ella, la niña, ambas tomadas de la mano, con los dedos entrelazados fuertes, como rogando encontrarlo. Estuvieron mirando un rato la vidriera y después decidieron entrar. Tenían que comprarlo ese día. Ya estaba por llegar el frío y tenían la plata para eso, pero tal vez al día siguiente tuvieran que usarla para otra cosa. Apareció la única vendedora y dueña del local. Entonces la madre le explicó lo que necesitaban. Tenían que atenerse a determinadas pautas. Tiene que ser abrigado, durarle muchas temporadas y por sobre todo atenerse a mi presupuesto. Uno solo cumplía con todos esos requisitos. Era verde. Verde feo. Verde triste. Áspero. Cuando la niña lo vio, cuando la madre lo vio, la obligaron a probárselo un montón de veces. No me gusta. Te queda lindo. Me queda grande. Mejor, así te dura. Me pica. No te puede picar porque abajo tenés ropa. Lo odio. Lo llevamos. Y así se fueron para la casa. La niña caminando adelante con sus lágrimas de bronca. Y su madre atrás, agarrando fuerte la bolsa con el tapadito verde. Era cierto que el tapado le quedaba grande, sobre todo de mangas. Pero bueno, cuando llegaron a la casa, la madre lo colgó y dijo, las mangas se pueden doblar. A los pocos días llegó el frío. Y la niña y el tapadito verde volvieron a juntarse. No me lo voy a poner. No hay otro. Ya lo sé, pero me queda todo grande. No se nota. Lo odio. ¿Viste que te queda precioso? Ese invierno fue muy frío, de esos fríos que te sacaban humito por la boca. Un invierno áspero, como el tapadito. Casi todos los domingos por la tarde iban a la casa de la abuela Antonia. A la niña le encantaba ir ahí porque, además de otras cosas, la abuela le dejaba comerse a cucharadas la leche condensada que ella usaba para endulzar el té. Bueno, estaban todos listos para salir, pero la niña no aparecía. Después de una corta búsqueda, el papá vio que por debajo de la cama salía un rulo pelirrojo. Piedra libre para mi nena linda, te encontré.
No voy a salir de acá hasta que no llegue el verano. A los 15 minutos estaban todos tomando el colectivo. El papá, la mamá, el hermanito y la niña con el tapadito verde. El 27 de junio era el cumpleaños de la niña. Y decidieron ir a festejarlo a una confitería que quedaba a unas cuadras de Plaza Flores. Ahí hacían la torta que más le gustaba a la niña. Mucho más que las que hacía su papá, que eran deliciosas. Esta era un bizcochuelo alto, muy esponjoso, de chocolate. Y adentro estaba rellena con una crema que tenía un sabor diferente, especial. Y toda, por dentro y por fuera, llena de pedacitos de caramelo chiquititos, chiquititos, chiquititos. En eso, en la torta, pensaba la niña mientras se ponía a disgusto el tapadito verde. Pero ese día pasó algo diferente. El tapadito estaba suave. Cuando ella pasó los brazos por las mangas, sintió que el tapadito la acariciaba. Se lo acomodó y lo sintió a medida. Y cuando salieron a la calle, el cuello del tapadito se levantó y cubrió su garganta sin que ella lo hubiera tocado. Pasaron varios inviernos, varios veranos. Y la niña y el tapadito volvieron a juntarse. Pero ya la relación era distinta. A partir de ese cumpleaños, algo cambió entre ellas. Ya no había odios ni asperezas. La madre jamás volvió a insistirle para que se lo pusiera. Tampoco para que deje de usarlo, porque siempre le quedaba a medida. Pasaron muchos años. La madre, con su vejez a cuestas, siempre que la veía venir con su tapado verde, sonreía y pícara le decía: ¡qué buena compra hicimos, eh! Mamita sabe. Un 25 de agosto, en medio de una pandemia voraz, ella, su madre, decidió volar lejos. Ella, su hija, esa niña ya convertida en mujer, solo pudo despedirla en la entrada del crematorio de Chacarita. Le dejó una flor como último beso y caminó el lento adiós, aferrada a su tapado verde. Fue un día frío, lluvioso, triste, muy triste. Tenía las manos heladas, doloridas. Entonces buscó calor, poniéndoselas dentro de los bolsillos. Y allí encontró unas suaves y cálidas cenizas que se entrelazaron fuerte con sus dedos. En la calle Lope de Vega estaba nuestra casa. Tenía una parra inmensa, con sus uvas negras, chiquitas y ácidas. La única que las comía era yo, porque me parecía que esa gran planta se merecía un agasajo.
Siempre oía decir, son ideales para hacer dulce. Pero nadie se encargaba de emprender ese desafío y toda la producción terminaba cayendo al patio de baldosas blancas y negras. Con mi hermana subíamos a la terraza todas las tardes, acompañadas por un cielo que parecía tan cercano. Jugábamos a ser maestras, cantantes, cocineras, almaceneras, y donde todas las noches del 5 de enero poníamos agua y pasto para los camellos. Al frente de la casa estaba el negocio de papá, con 2 vidrieras enormes y brillantes, joyería y relojería, electricidad. Tenía una puerta bastante grande y todo lo que entraba por esa puerta salía como nuevo, porque mi papá era el mago más admirado del barrio de Villaluro. Él arreglaba radios, planchas, tocadiscos, en realidad cualquier cosa. Lo más increíble es que a la mayoría de los clientes no les cobraba, porque se justificaba diciendo, no le cambié ningún repuesto, está bien así, la próxima. Cuando le traían un reloj, don Barros, mire, no quiere caminar más. Él se ponía su lupa negra en el ojo, lo abría, lo cerraba, le daba cuerda, ya camina. ¡Uy, qué bárbaro! ¿Cuánto es? Vaya, mire si le voy a cobrar por una pelusa entrometida. Eso hacía que para las Pascuas, fin de año, Navidad, todas las fiestas, mi casa fuera un desfile de los clientes que venían para traerle al genio de don Eligio empanada gallega, rosca de reyes, huevos, sidra, vino, un montón de cosas. Mientras revivo estos recuerdos, se me presentó una noche de Reyes. Con mi hermana escribimos la famosa carta y pedimos 2 bicicletas, ella roja, yo blanca. Nuestra performance era intachable, porque ese año las compras, el estudio, ayudar a mamá en la casa, hicimos todo bien. Seguro las iban a traer. Fuimos a la plaza. Eran miles de bichitos de luz que iluminaban la noche. Papá, con la bolsa de las compras que nosotras hacíamos en el mercado de la calle Jonte, paradito sosteniéndola y nosotras cargando todo el pasto. Llegamos a casa, 2 platos enlosados, en los que comíamos los manjares que doña Linda, mi mamá, preparaba. En uno agua, en el otro pasto. Y los 2 pares de zapatos recién lustrados. Bueno, a dormir, porque si los chicos están despiertos, los reyes no vienen.
En silencio nos fuimos rápido, Carmen y yo, a la camita. Esperábamos, las dos tratando de dormir, y al rato oímos los pasos de los camellos. Cuando nos aseguramos que papá y mamá estuvieran bien dormidos, nos fuimos al lugar de los hechos. El pasto no estaba. Y la maceta de los malbones recién regadita. Y allí, bajo la luz de una luna reluciente, estaba ella, negra, brillante, inmensa, hermosa, pero una. Bajamos rápido. Nos fuimos nuevamente a la cama. La ansiedad no nos dejó dormir ni un segundo, esperando que los reyes volvieran a dejar la segunda. Cuando la luz del sol comenzó a filtrarse por las celosías, salimos al patio. Ahí estaban papá y mamá esperándonos y subimos los cuatro rápidamente a la terraza. ¡Mamá! ¡Hay una! Carmen por lo bajo me dijo, ¡y es negra! Los reyes traen lo que pueden. Y las bicicletas son muy pesadas. Papá asintió en silencio. Y ahí comenzaron épocas de vereda. Una vuelta cada una. Y esa espera eterna en la puerta. Después, nuestros primeros intentos de acrobacia terrestre llevando una a la otra. Y raspones en codos y rodillas. Y así fue que ella, nuestra bici negra, nos acompañó. Fue la más linda, la elegida, la mejor de todo Villaluro. A mí me enseñaron que los vecinos son en general gente atenta, solidaria y dispuestos a darte una mano si vos tenés un problema. Los primeros en auxiliarte. Por eso me dijeron que había que ser con ellos educado, correcto, no molestarlos y sobre todo saludarlos correctamente. Todos estos virtuosos conceptos fueron parte de la esmerada educación que mis padres me dieron de niña, sí. Pero para ser franca, mis vecinos eran alcahuetes, chismosos y buchones. Un día la Roñi, que vivía enfrente, Roñi le había puesto mi abuela porque decía que se bañaba nada más que para los feriados patrios. Ella cruzó corriendo la calle. ¡Doña Lidia, doña Lidia, doña Lidia! Así se llamaba mi mamá. La Ceci, que soy yo, lo sentó al hermanito en el umbral, le dio de comer un supositorio y ahora le está limpiando los dientitos con un alfiler. Después de eso, se frustraron mis deseos de seguir la profesión de mi papá y estudiar odontología. Y otra tarde, la acíbar. Sí, a esa la había bautizado mi papá, porque decía que era más amarga que ese producto que nos ponían en la yema de los dedos para que no nos comiéramos las uñas. También vino a chismearle a mi mamá. ¡Ah! ¿Vio Lidia? Lo que está paseando en el cochecito, la Cecilia, a toda velocidad por la vereda. No es la Pepona, no, es la hermanita. Y sí, era mi hermanita, que tenía 2 meses, pero ella iba muy contenta. A decir verdad, quedó bastante herida mi instinto maternal después de eso. Hay otra vuelta a la Mondongo de Toro.
Bueno, la mondongo de toro, a esa no sé quién la había bautizado, pero todo el barrio la llamaba así porque decían que era intragable. Esa vivía más en la esquina, al lado de la casa de mi amiga. Y esa le fue a alcahuetear a la mamá de mi amiga, que por supuesto se lo vino a contar a la mía. Mire, mire las chicas, ¿eh? Nosotros estábamos cruzando una medianera a 5 metros de altura, pero tenía 40 centímetros de ancho. Y lo hacíamos re bien. Bueno, tuvimos que desistir de jugar a las exploradoras de techo y también de nuestro deseo de ser equilibristas. ¿Se dan cuenta? A mí los vecinos me produjeron muchos traumas y frustraciones en la infancia que años de terapia me costó superar. Pero lo peor, lo más doloroso me lo produjo la Pía. Sí, a esa la llamaban así porque vivía en la iglesia. Ella era la directora de la escuela primaria a la que yo concurría. Y recuerdo como si fuera el día de hoy, cuando en ese patio enorme y frío, con todos los chicos formados, ella desde el frente con esa voz clara, firme, autoritaria, decía: niñas Lieberman, y paso al frente, a la clase de moral. Sí, fue una época que se enseñaba religión en las escuelas. Y ahí íbamos las dos, chiquititas. Lieberman porque era judía, y yo porque mis papás no estaban de acuerdo con ese adoctrinamiento en las escuelas. Qué mal que nos sentíamos. Ante la mirada de todos nuestros compañeros éramos las distintas, las renegadas. Era tan humillante. A veces recuerdo que la Pía me llamaba para hablar conmigo. Entonces me contaba del infierno y de monstruos y demonios horribles. Yo era chiquita, yo no tenía argumentos para defenderme. Era primero superior, lo que se llama ahora segundo grado. Por suerte duró poco la enseñanza religiosa en las escuelas. Ah, pero no terminó ahí la cosa. No, en la adolescencia también. Recuerdo un incidente con la Robacio. Perdón, la señorita Robacio. Ella vivía a 7, 8 cuadras, digamos que por la proximidad yo la puedo llamar vecina. Y era la directora de la escuela normal superior a la que yo concurría. Yo tenía 15 años y estaba cursando tercer año. Entonces, me imagino la cara que habrá puesto mi mamá cuando a eso de las 2:30 de la tarde le vinieron a tocar el timbre. Ella odiaba que la despertaran a la hora de la siesta. Y más fue la sorpresa cuando al abrir la puerta era un vigilante. Señora Paso, su hija se llama Cecilia, ¿verdad? Bueno, le comunico que está detenida y que como es menor de edad, debe ir un adulto responsable a retirarla. Mi mamá debe haber salido corriendo. En realidad, no corrió, tomó un taxi. Lo que le debe haber costado, porque nosotros vivíamos en Liniers y la escuela y la comisaría era en San Justo. Cuando me retiró, menos linda, me dijo de todo. Pero yo estoy segura que la bronca mayor era contra la directora, no contra mí. Lo que había ocurrido es que la señorita Robacio, había ido hasta la comisaría y había pedido que nos detuvieran por inconducta, por un comportamiento no acorde a señoritas que íbamos a ser futuras docentes. Bueno, el incidente, aparte de las horas presas, me costó.
15 amonestaciones y los hermanos de mis viejos. Y todo porque nos había visto fumar en un barcito a 5 cuadras de la escuela y ojo que sin delantales. Uy, el timbre. Debe ser la Chola. Sí, la vecina de acá al lado que quiere que le devuelva la plancha que le pedí la semana pasada. Bueno, la voy a atender porque quiero que me cuente qué pasó con la de primer A, con el del quinto B. No jugué con muñecas. No les preparé las comiditas, no les cosí vestiditos, no las llevé al doctor, no las bauticé, no las senté en las sillitas para enseñarles nada. Con alguna que otra organicé el ejército, hecho con pedacitos de madera, con broches que robaba de la canasta. Las únicas que sí recuerdo con precisión eran las Quinti. Adriana, Susana, Liliana, Viviana, Juliana, las quintillizas Sana. Venían todas juntas en un único Moisés. Eran pequeñitas, de plástico rígido, las piernitas juntas entre sí, desnuditas, inocentes, la carita sonriente y los cachetes sonrojados, los ojitos pintados de negro y los bracitos pegados al cuerpo. Y en la cabeza, en el pelo tallado, en el plástico rígido, un moñito de color, verde, azul, amarillo. El color las identificaba, porque en el borde de la sabanita, escrito con letra cursiva, estaba el nombre de cada una. Adriana en azul, Liliana en rojo, Susana en verde. Cada una ocupaba su lugar apoyada la cabecita en una única almohadita. ¿Sería que por esos años ya la Argentina había entrado en crisis y el fabricante no podía hacerles a cada una su cunita? El color brillante tenía algo de las bolitas de vidrio que estaban en el frasco del mostrador de la librería. Mami, ¿podemos llevar unas? No, esos son juegos para varones, pero qué ocurrencias que tenés. También se parecían al xilofón de mi primo Marito, esa especie de costillar con tablitas metálicas verde, azul, amarillo, rojo, verde, que se tocaba con 2 palitos. ¡Nena! ¡Dejá! ¡No toques! ¿No es que ese es el instrumento mío para mi orquesta de varones? El Moisés de las Quinti se balanceaba en mis brazos y me acompañaba en las salidas. Íbamos a la casa de los nonos, donde jugábamos en la no siesta. No, por favor, me porto bien, no hago ruido. También venían conmigo y jugábamos en el asiento de atrás del coche. Sí, porque mi papá era médico y por esos años era muy común que hiciera visitas domiciliarias a sus pacientes. Entonces, mi mamá tejía en el asiento de adelante y yo en el asiento de atrás jugueteaba con las Quinti. Y entonces, uno al derecho y uno al revés, y aventurear con las Quinti. Era la ceremonia secreta que madre e hija compartían en esas esperas interminables. En mi mundo de los recuerdos, donde las ausencias se corporizan cada vez que las evoco, mi madre me vuelve a tejer un pullover azul con capucha
y las Quinti me sonríen y les transpiran las manitos por la emoción del encuentro. Adriana, Liliana, Susana, Viviana, Juliana. Cuando las compañeras de escuela hablaban de sus abuelos, de lo tiernos que eran, de lo divertido que era jugar con ellos, Susanita siempre se quedaba al margen, sin nada que decir, cero comentario. Ella pensaba que qué caso raro el suyo, que teniendo 4 abuelos, Facundo, Elena, Guillermo, Irene, 4, ninguno le servía para nada. No recordaba gestos cariñosos, presencias de peso, cuidados especiales, nada de mañana vamos a ir a ver a los Reyes Magos o te voy a contar un cuento antes de que te vayas a dormir. Nada. Bueno, quizás porque vivían lejos. Aunque las pocas veces que se vieron, nunca hubo juegos que la hicieran sentir una nieta, ¿eh? Por eso, cuando la mamá le dijo que iba a viajar a Rosario para visitar a los abuelos, Susanita estaba perpleja pero feliz. Los conocería de verdad y recién a sus 9 años. Además, viajaría sola, por primera vez. Seguramente el abuelo le contaría cuentos porque era escritor. De la abuela poco y nada sabía, solo que el abuelo se había casado con ella al poco tiempo de enviudar y no sabe por qué razón Susanita se la imaginaba fea, mala, casi una bruja. El ómnibus llegó a la estación de Rosario y ahí estaba el abuelo esperándola. La saludó con una simpatía un poco actuada y después tomaron un taxi, fueron hasta la casa. Y allí estaba la abuela con el delantal de cocina anudado a su cintura y una gran sonrisa. Tuvo que reconocer Susanita que era muy simpática, nada más distante a una bruja. Eso sí, el abuelo no le contaba cuentos, sino hechos de la historia nacional. Porque hay que saber, Susanita, que la ominosa y tremebunda batalla, contienda de Vilcapugio, cubrió de luto a nuestros bizarros soldados. Susanita no entendía nada de lo que le estaba diciendo, tampoco le interesaba el tema, pero ella escuchaba embelesada al abuelo, porque estaba descubriendo palabras nuevas, como a él. Ni hablar de la abuela, que se la llevaba a la cocina, cerraba la puerta y le contaba chistes llenos de malas palabras. Susanita entraba en un mundo muy raro, del cruce de los Andes y la batalla de Caseros a sonetículo, sonetículo. Susanita no podía entender por qué llamaban malas a esas palabras pudiendo ser tan divertidas, a menos en boca de esa abuela, que parecía decirlas clandestinamente, no sea cosa que el abuelo se enterara. Y así nació una nueva complicidad con su abuela. Tiempo más tarde, Susanita pensaría si el amor no era eso, ¿no? Un pacto secreto entre dos cómplices. ¡Ay! Cuando le cuente a mis compañeras que conocí a mis abuelos, que tengo abuelos, al menos 2. Una noche la abuela le dijo que tenían que ir a un velorio, que no le hacía gracia tener que llevarla, pero que no tenía con quién dejarla. Susanita no tenía la menor idea de qué era un velorio, ni mucho menos comprendía por qué no podría haberse quedado con el abuelo en su casa. Justo ese día tenía una reunión de escritores. Cuando llegaron a la casa de pompas fúnebres,
Susanita sintió un olor extraño, mezcla de cigarrillos, café, flores. Vio que la mayoría de la gente estaba en silencio. Algunos pocos lloraban, otros hablaban en voz baja, como si alguien estuviera durmiendo. La abuela le dijo que no mirara al fallecido. Eso fue suficiente para que Susanita sintiera la necesidad imperiosa de saber qué era un fallecido. Así que se desprendió de la mano de la abuela y se encaminó rumbo a esa especie de gran cuna desde donde asomaban puntillas y encajes y que luego supo que era el ataúd. Tardó en asomarse al ataúd. Era su primera vez. Susanita pensó que ese viaje estaba repleto de primeras veces. Después juntó coraje y lo vio. Vio que tenía el color oscuro, la nariz puntiaguda, las manos huesudas cruzadas sobre el pecho y se alejó asustada. Le dio rabia que la abuela la hubiera llevado a semejante lugar. Regresaron a la casa. Ya era tarde. Susanita no se quería quedar sola, pero llegó el momento inevitable de tener que irse a dormir. Y Susanita daba vueltas y más vueltas en la cama sin lograr conciliar el sueño. Tenía en la cabeza ese narigón oscuro, con las manos huesudas, repleto de encajes y puntillas. La atormentaba y se puso a llorar de miedo. En silencio lloraba, como en el velorio. Y de pronto, la puerta de su cuarto se abrió y vio la figura de su abuela recortada en el dintel. No podés dormir, querida, ¿verdad? No, abuela, tengo miedo. Sin dudar, la abuela se la llevó a la cama matrimonial. El abuelo refunfuñó un poco, pero siguió durmiendo. Susanita estaba muy sorprendida porque era la primera vez que iba a dormir con sus abuelos. Y la malhablada de la abuela la acurrucó contra sí, la abrazó y a modo de nana le susurró al oído: el pedo es un aire quedo que sale por el agujero y que anuncia la llegada. Pero no terminó la frase, porque ya Susanita estaba ahogando la risa contra la almohada y se sacudía entre las sábanas, mientras el cuerpo cálido de la abuela la envolvía con su ternura. Y se sintió nieta, por primera vez. Cuando yo tenía 5 años, convertía el palo del escobillón en un gran micrófono. Me paraba frente al espejo y me transformaba en la cantante más famosa del mundo. Palito Ortega moría de amor por mí. Cuando yo tenía 6 años, me agarré mi primera borrachera, culpa de los parientes de España, que trajeron grapa. Y esa fue la mejor de mis odiadas siestas. Cuando tenía 9 años, me di cuenta que estar enferma no era tan malo si tu abuela cada vez que lo estabas te traía un libro de la colección Robin Hood. Cuando yo tenía 7 años, el caballete de hierro de ese patio era el caballo blanco del llanero solitario. Y los guantes de lavar los platos de mi tía Rosa me convertían en una excelente cowboy. ¡Hi-oh, Silver! Cuando tenía 8 años, mi mamá pidió licencia por enfermedad, pero estaba sana. Y cuando llegó el médico laboral le dije: espere un momentito, doctor, que mi mamá se está acostando.